Buenos días, hola, buenas. Vamos a seguir con la física del primero de bachiller y en este caso vamos a hablar de los movimientos en dos dimensiones, ¿de acuerdo? De aceleración constante, eso sí. Simplemente ahora vamos a verlo, pero recordaos que el movimiento en dos o en tres dimensiones se puede estudiar cada eje por separado. O sea, nosotros vamos a ver movimiento cuando tiramos una bola en el campo gravitatorio terrestre, que es el típico problema, donde la aceleración es vertical, y lo que vamos a hacer es estudiar cada eje por separado. Vamos a estudiar el eje X, en donde al no haber aceleración las fórmulas serán las del movimiento uniforme, y el eje Y, en donde al haber aceleración las fórmulas para el eje Y serán las del movimiento uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Entonces, estudiando cada eje por separado y aplicando las fórmulas que ya sabemos, pensamos que estos problemas pues, son igual de sencillos que los anteriores. Bueno, igual, por supuesto que todo se puede complicar lo que nos dé la gana, ¿de acuerdo? Pero lo que les dé la gana. Bueno, pero también vamos a hablar de la forma vectorial, ¿de acuerdo? En donde con una única fórmula se resume el movimiento, no con dos o con tres si estamos en tres dimensiones. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo de las dos maneras para que lo veáis y bueno, porque la forma vectorial creemos que es algo que es bueno que os vayáis acostumbrando, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos para allá. Bueno, aquí movimiento en dos dimensiones en esta lección, bueno, eso lo que os he dicho lo podéis leer igual que yo. Dice, veis, aquí dice, la posición va a tener dos componentes, una horizontal y otra vertical. Por lo tanto, aunque podamos trabajar en cada eje por separado, hemos de entender que la posición es un vector. Vale, lo mismo ocurre con la velocidad y con la aceleración. Y eso es la idea. Después trabajaremos sobre cada eje o en la forma vectorial, pero que la posición, la velocidad y la aceleración son vectores, esa idea no la podéis olvidar, ¿vale? Bueno, dice también, y es la forma que preferimos aquí, se puede trabajar a la vez con los dos si utilizamos esa notación vectorial, dado que un vector tiene en nuestros problemas dos dimensiones. ¿Vale? Bueno, entonces mirad, aquí tenemos la ley vectorial, ¿de acuerdo? Ya os digo que lo vamos a hacer de las dos maneras, pero fijaos, la ley vectorial para la posición, como veis, además es fácil de recordar, porque ya veis que es la misma que hemos visto para los movimientos de aceleración constante, lo único que ya veis, aparecen vectores. Aquí el sombrerito, ¿va? ¿De acuerdo? De tal manera que para definir el movimiento en dos o en tres o en 23 dimensiones, pues volvemos a decir lo mismo, nos hace falta la posición inicial, nos hace falta la velocidad inicial y nos hace falta la aceleración. ¿De acuerdo? Bueno, y la fórmula de la velocidad, como veis, es exactamente igual. Estamos con movimientos de aceleración constante, claro, ¿eh? Que es que la velocidad en función del tiempo, como veis, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Vale, bueno, esas son las dos fórmulas vectoriales, una para R y otra para V, pero aquí tenéis, si queréis, pues eso, para el eje de las X, la forma vectorial, o sea, perdón, no la forma vectorial, la forma que hemos hablado en las secciones anteriores para un movimiento de aceleración constante y para el eje de las Y igual. ¿Qué va a ocurrir en nuestros problemas? Que, como aquí lo pone, no, todo lo que os digo está transcrito más o menos, mejor o peor en el archivo PDF, pero ¿qué va a ocurrir en nuestros problemas? Con una probabilidad casi de 1 o con seguridad que nuestros movimientos en dos dimensiones van a ser en el seno del campo gravitatorio, en donde la aceleración va a ser solamente vertical y hacia abajo sobre el eje de las Y. Con lo cual, hablando sobre el eje de las X, esto lo podríamos quitar porque va a ser 0 y esto también. ¿De acuerdo? Pero solamente en el caso, como os digo, de que si el movimiento es en el campo gravitatorio terrestre. Vamos a ponerlo. No penséis que estas fórmulas son siempre para cualquier tipo de movimiento, solamente en ese caso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Y lo vamos a hacer de las dos maneras. Lo que pasa es que aquí no nos ha gustado mucho cómo está, porque está hecho primero en forma vectorial y después en forma estudiando el eje X y el eje Y. Y, hombre, y viendo que son exactamente, al final se llega claramente a la misma conclusión. Pero, mirad, lo vamos a hacer en un Paint, para que lo veáis mejor.
O por lo menos pienso yo que lo vais a ver mejor. Vamos a ver. Y cogemos el dibujo también. Mira, ¿qué es esto? Vamos a ver. Aquí. Eso es. Mirad, un dibujo siempre ahora lo vamos a leer, ¿eh? Y tranquilidad. Bueno, mirad, nos dice, desde una ala delta, a una altura de 100 metros, que se mueve con una velocidad horizontal de 20 metros por segundo, se deja caer una piedra, ¿vale? O sea, imaginaos que vamos en una ala delta, tranquilamente, a esa velocidad de 20 metros por segundo, y o dejamos caer o se nos cae, pues yo qué sé, cualquier cosa, una piedra o lo que sea, ¿vale? Entonces, dice, bueno, claro, esa piedra va a empezar a caer, claro, evidentemente ya no está sujeta a la ala delta, y nos preguntan, claro, la distancia que recorren en horizontal hasta llegar al suelo, la velocidad con la que llega y la ecuación de la trayectoria, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, eso lo advertimos en la primera lección, que el movimiento no es solamente el móvil, sino el observador. Entonces, mirad, hemos puesto, nos decían que el ala delta estaba a 100 metros de altura, que iba con una velocidad de 20 metros por segundo, pues yo creo que, fijaos, vamos, pensamos que es claramente poner, o sea, la situación, reflejar la situación de esta manera, pues es bastante claro, ya veis, tenemos aquí el ala delta en este punto, a 100 metros de altura, y justamente cuando hemos soltado o se ha caído la piedra, hemos hecho esta fotografía, ahora el tiempo es cero, y aquí tenemos nuestro origen de coordenadas que va a permanecer quieto. La piedra claramente va a hacer, pues hombre, que no sepamos mucha física, nos podemos imaginar que lo que va a hacer es eso. Porque daos cuenta que la velocidad inicial que tenía al principio, de 20 metros por segundo, la sigue teniendo justamente cuando se suelta. ¿Vale? No, vamos, esa velocidad no desaparece por arte de Birloque, con lo cual, además, claramente es la velocidad inicial que tiene la piedra en ese momento. Vale, entonces vamos a estudiar, como veis, aquí tenemos los dos ejes, el eje X y el eje Y, y vamos a estudiar cada eje por separado, como hemos dicho. Daos cuenta que este punto, la posición inicial, es de X0 y de Y100, ¿vale? Para poner ahora, por ejemplo, que la X es, ¿vale? Hemos dicho XU0 más velocidad inicial X por el tiempo. Ah, ¿qué me queda entonces? Vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, ya os acordáis que la aceleración X es cero. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿va? Y la aceleración Y es menos 10, ¿va? Metros segundo al cuadrado. Claro, aquí no pongo, claro, como estamos hablando de la aceleración sobre el eje de la X, no ponemos ni Y ni J, que es lo que vamos a hacer después en la forma vectorial, pero pensamos que esta forma os gusta más y es la que soléis utilizar, ¿vale? Pero yo os aconsejo bueno, que veamos la otra, porque, vale, porque, hombre, que hay que tener un poquillo la cabeza, ¿vale? Venga. Y eso ya, después cada uno de vosotras o vosotras decir, mira, a mí la forma vectorial, pues, que se la quede para él. Vale, perfecto, pero venga. Entonces, fijaos, pues en la X, acabamos con la X, posición inicial 0,6 más velocidad inicial sobre el eje de las X. Ya veis que la velocidad inicial es toda sobre el eje de las X. Mirad, en un momento dado, efectivamente, podemos tener, pues efectivamente, este es el eje Y, este es el eje X. Imaginad, en un momento dado podemos, la velocidad inicial, como vamos a ver en otros ejemplos, va a ser así. O sea que en este problema no hemos, es un problema que corresponde a la teoría. En la parte de ejercicios haremos evidentemente más, como por ejemplo con problemas con la velocidad inicial así. Entonces, claro, en este caso, que cuando pase esto, me darán este ángulo, seguro, me darán el módulo de la velocidad y lo que haremos es calcular, efectivamente, calcular la componente X y la componente Y de la velocidad, claro, ¿cómo no vamos a calcular eso? ¿Vale? ¿De acuerdo? Calcularíamos la componente Y, ya eso ya lo sabéis, trazando
y por aquí una, ya veis, eso es, y ahora calcularíamos efectivamente esta componente, que sería la vertical, y esta que sería la horizontal. ¿Y cómo la calcularíamos? Pues hombre, yo creo que ya veis, hay triángulos, esta sería la velocidad I inicial sobre el eje de las Y, esta sería la velocidad inicial sobre el eje de las X, y evidentemente, pues la velocidad inicial sobre el eje de las X sería el módulo de la velocidad por el coseno de alfa, y la velocidad vertical sería por el seno. Pero eso lo veremos, es decir, os lo estamos diciendo para que veáis la generalidad del proceso, que en este caso la velocidad inicial es horizontal nada más. Genial. Pues, ¿qué pone aquí? Velocidad inicial sobre el eje de las X. Pues digo, pues 20. Porque toda va sobre el eje de las X por el tiempo. Y después, la velocidad sobre el eje de las X, como no hay aceleración, es siempre la velocidad inicial, 20. Claro, ya sabéis que el movimiento uniforme de velocidad constante, la velocidad, evidentemente, por definición, es siempre la misma. Con lo cual, ya tenemos aquí, mirad, vamos a remarcarlo en rojo, pero vamos, el eje X estudiado, ¿vale? O sea, la posición y la velocidad sobre el eje de las X. Y ahora vamos a ver sobre el eje de las Y. Vamos a ver, ¿qué vamos a decir sobre el eje de las Y? Bueno, pues lo que sabemos que vamos, lo que sabemos que lo que hemos dicho, vamos. Joder, se me echaba la lengua. El eje de las Y, ¿qué pasa? Que sobre el eje de las Y hay aceleración, ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Mirad, es más, lo voy a copiar de aquí. Esos, aquí tenemos, esos. Vamos por partes, una cosa es el eje, ahí tenemos arriba el eje de las X, ¿vale? Bueno, esto sería, ¿vale? Y ahora seguimos con el eje de las X. Vale, fórmula fundamental aquí, como veis, para el eje, bueno, esta es para el eje de las X, que ya lo hemos dicho, al ser la aceleración constante, o sea, perdón, 0 es esta, y ahora sobre el eje de las Y, ¿qué vamos a decir? Al ser la aceleración menos 10, pues lo que hemos dicho en la teoría del movimiento uniformemente acelerado, la Y será posición inicial, como veis. Bueno, la voy a poner primero la fórmula, primero poner la fórmula y después ya particularizada al problema. Yo creo que eso es bueno a la hora de explicaros. Os tenéis que explicar de tal manera que cualquiera que no sepa, viendo lo que habéis hecho, pues diga, pues bueno, ya sé cómo va esto, más o menos. Entonces, nada, pues sustituimos y decimos, la I es igual, vamos a ver, posición inicial, miramos, la altura, la posición inicial, ya veis, es este punto, evidentemente la I de ese punto es 100, pues nos queda 100, más velocidad inicial I, o sea, perdón, que aquí he puesto X, la velocidad inicial sobre el eje Y es 0, ya veis, solamente tiene velocidad, la velocidad inicial es un vector horizontal, con lo cual no hay velocidad inicial sobre el eje de las Y, con lo cual si queréis pongo 0t, aunque después lo quite, más un medio de la aceleración I, que es menos 10 por el tiempo al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, nada, pues la I es igual a 100 menos 5t cuadrado. Vale. Y la velocidad I, ya sabéis, es la velocidad inicial más la aceleración, que es menos 10 por el tiempo. A los que sabéis derivar, fijaos que esto corresponde a la derivada de I. Ya veis, 0 menos 5 por 2t. ¿De acuerdo? Vale. Porque también hemos dicho en la teoría, en la primera pizarra, que la velocidad es la derivada de la posición y que la aceleración es la derivada de la velocidad. Lo que pasa es que a veces, como ya hemos comentado, se da esto cuando no se sabe derivar, cosa que siempre nos ha parecido curioso. Pero bueno, tantas cosas, ¿verdad?, en esta vida curiosas, por no decir otra palabra. Venga, vamos para allá y remarcamos, evidentemente, como no podía ser de otra manera, la posición y la velocidad en I. Y ahora ya, una vez que tenemos estas cosas, o sea, estas expresiones marcadas en rojo, ahora nos podemos preguntar lo que nos responder a lo que nos preguntan. Dice, vamos a ver, dice, calcule usted
Dice, calcular la distancia que recorre en horizontal hasta llegar al suelo. Que fijaos, es, aquí en el dibujo ya me lo han puesto, es, ya veis, esta distancia X. Como hemos dicho en los problemas anteriores de movimientos en una dimensión, siempre cuando nos pregunten sobre algo especial, tendremos que saber traducir al lenguaje matemático qué tiene ese algo de especial. En este caso, este punto. ¿Qué tiene este punto de especial? Pues yo creo que deberíais de ver claramente que de especial tiene que la I vale cero. Ajá, eso es lo que tiene de especial ese punto. Ajá, pues cojo la I, vamos a ver que la tengo aquí, ya veis, la I la tenemos aquí, y digo, como I es igual a 100 menos 5t cuadrado, igual a cero, y de esta ecuación me queda, ya veis que 5t cuadrado es igual a 100, de donde t es cuadrado es 20 y t es la raíz de 20 segundos, claro. ¿Qué significa esto? Que en este tiempo la piedra llega al suelo, ¿vale? Si queréis lo ponemos en este tiempo, la piedra llega al suelo. Genial. Entonces, si sabemos el tiempo en que ocurre algo, podemos calcular cualquier cosa, porque ya veis que todas las expresiones en rojo, que son, como hemos dicho en otras ocasiones, la madre del cordero, están en función del tiempo. ¿Qué quiero calcular? ¿Qué queríamos calcular? La X. Pues mire usted, si yo sé que llega al suelo a los 20, a la raíz de 20 segundos, ¿cuánto vale la X? Pues si la tenemos aquí, ya veis, aquí tenemos la X. Pues esa X grande en el suelo es la X a la raíz de 20 segundos. Pues mire usted, eso es igual a 20 por raíz de 20 metros. Y ya tenemos, esto lo subrayamos como solución a una cosa que nos han preguntado y por lo tanto lo hacemos en azul. ¿De acuerdo? Vale, ya tenemos esa pregunta. Después dice, la velocidad con la que llega al suelo, evidentemente. Esta sería, vamos a ver la pregunta, la velocidad al llegar al suelo. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Eso es. Vamos a poner rojo. Velocidad en el suelo. Hombre, no digáis que está parado. Siempre os digo lo mismo. Poneos debajo, veréis a ver si está parado cuando llega al suelo. ¿Vale? Justamente, sí, cuando choca y tal, al final acabar parándose, claro. Y vaya usted a saber, y después vaya usted a saber, igual esta piedra, pues su historia será la que sea. Pero evidentemente cuando nos preguntan velocidad al llegar al suelo, es justamente un poquito antes de llegar que justamente, fijaos, tenemos que Vx era 20 y Vi era menos 10t. Eso os acordáis, que lo hemos puesto aquí en rojo, ya veis. Por eso os he dicho, os digo siempre que pongáis la X y la Y, la Vx y la Vi antes de empezar a hacer el problema. Eso nos va a dar pie a responder a todo lo que nos pregunten. En este caso, ¿qué pasa? La velocidad en el suelo. Si llega al suelo a los raíz de 20 segundos, pues nada, la velocidad X será 20, la velocidad Y sería menos 10 raíz de 20. Pues esta es la velocidad. Claramente, claro, es una velocidad horizontal y una velocidad vertical, pero la vertical claramente es hacia abajo, de tal manera que la velocidad cuando llegue al suelo es esta, la suma de las dos, como no podía ser de otra manera. Que queremos calcular la rapidez, que es el módulo de esta velocidad. Bueno, pues como el módulo de cualquier vector de matemáticas, ya os hemos comentado que recordéis los vectores, la trigonometría, vamos, yo creo que lo tenéis todo accesible, o hemos intentado que lo más cómodo accesible posible. Venga, a ver, ánimo. Bueno, y ahora esto nos queda, pues 20 al cuadrado más menos 10 raíz de 20 al cuadrado, que esto será pues lo que tenga que ser, ¿vale? Etcétera, metros por segundo, ¿vale? Y esa sería la velocidad al llegar al suelo.
Y creo recordar que había otra pregunta, que era la ecuación de la trayectoria. Mirad, la ecuación de la trayectoria, aquí ya abajo, vamos a ver, esto es, mira, vamos a remarcar, esta sería velocidad al llegar al suelo, que lo hacemos como tal, ¿vale? Esto sería la pregunta velocidad al llegar al suelo. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos la X máxima, ¿vale? Y fijaos, la ecuación de la trayectoria, lo vamos a poner aquí arriba, que solo tenemos sitio, mirad, ecuación de la trayectoria, que por no tener 200 páginas, tenerlo todo asequible, o sea, es decir, más en una única pizarra. Mirad, ecuación de la trayectoria, daos cuenta. Vamos a ver, eso es. Entonces, ecuación de la trayectoria, vale, yo creo que está, ¿vale? Además, como estáis viéndolo, pues, mirad, fijaos, sabemos que la X es, lo tenemos aquí, 20t, y que la Y es 100 menos 5t cuadrado. Eso es, 100 menos 5t cuadrado. ¿Cómo se calcula la ecuación de la trayectoria? Fijaos, si despejamos, esta sería lo que se llama las ecuaciones paramétricas. Cuando la X y la Y de una función están en función de un tercer, de un parámetro, de otro número que se llama parámetro, se llaman las ecuaciones paramétricas. Pero si queremos relacionar la X con Y, no tenemos más que despejar, por ejemplo, el tiempo en una de ellas, aquí es más fácil que abajo, y llevarla aquí, de tal manera que nos queda que la Y es igual a 100 menos 5t cuadrado a x cuadrado partido de 20 al cuadrado. Esta es la ecuación de la trayectoria y se acabó. ¿Ya veis? Esta es la ecuación de la trayectoria. Que contestamos como tal, en azul, como sabéis. ¿Vale? Esto es esto. Sí. Las respuestas, como sabéis, las vamos a hacer en azul. Entonces aquí ya tenemos, ya veis, la X máxima, después de que hemos calculado las ecuaciones de X, de Y, de Vx y Vy, hemos contestado a la X máxima, después a la velocidad en el suelo y por último aquí arriba, porque no nos cabía, a la ecuación de la trayectoria, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, leeros el archivo PDF en donde se habla, mirad, vamos a comentarlo un poquito, bueno, esto también vamos a... Bueno, eso lo haremos después. Mirad, leeros el archivo PDF en donde, mirad, lo hace en forma vectorial al principio. Por eso lo hemos hecho en Paint, porque no nos había gustado mucho. Mirad, aquí empieza, claro, es verdad que os tenéis que acostumbrar a la forma vectorial, entonces eso lo tenemos aquí, lo decimos aquí. Mirad que la aceleración es menos 10, pero como es hacia abajo, y dado que estamos ya hablando de vectores, pues ya veis, hemos cogido, como veis, la I y la J, ¿vale? Que supongo que, bueno, si todavía no habéis visto, estáis viendo esto y no habéis visto todavía los vectores, esta explicación os la saltáis, ¿vale? Entonces, si no, miradla. Entonces, mirad, la aceleración como es vertical, pero es hacia abajo y en la dirección J, pues por eso es menos 10J. Si hubiera sido hacia arriba, hubiera sido más 10J. Después, la velocidad inicial, claro, es solamente horizontal, pues entonces es 20i. Y la posición inicial, pues daos cuenta, es 100J, claro, la posición inicial ya lo tenemos aquí. Es este vector, como veis, y claramente, pues ya veis, es 100J. Por lo tanto, ya tenemos aquí las tres cosas fundamentales para aplicar la ley, que era, has acordaos que era esta, y en nuestro caso nos lleva a esta expresión, ¿vale? Que arreglada es esta. Claro, si ahora cogéis y, claro, lo que va con la Y es la componente X. Entonces nos queda que X es igual a 20t y lo que va con la J
es la componente y. Y como veis, llegamos a las mismas conclusiones a las que hemos llegado en el archivo anterior, ¿vale? Que la x es 20t y que la y es 100 menos 5t cuadrado. Evidentemente, la velocidad, como ya sabemos que sobre el eje de las x no hay aceleración, la velocidad x es siempre 20 y la velocidad y es menos 10t. También, los que sabéis derivar, podéis llegar a vx y a vi derivando x e y respectivamente, ¿de acuerdo? Bueno, y después lo hace igual que hemos hecho en el Paint, ¿vale? Pero hemos pensado que no estaba muy, bueno, que ha quedado mejor haciéndolo en el Paint, o eso es lo que pretendemos y esperamos, ¿vale? Venga, pues entonces, esta sería, ya seguiremos haciendo problemas ya en la parte de ejercicios de este tipo, ¿vale? Pero en principio, como, qué es lo que hay que hacer? Lo hemos pretendido transmitirlo en este problema, ¿de acuerdo? Pues venga, ánimo y como siempre, a por ello. Chao.